Bienvenidos y bienvenidas a la Guarida Humanista. Hoy abordaremos las críticas al utilitarismo. Una crítica propia de su tiempo, no olvidemos que se trata de un filósofo del siglo XIX, es la de achacar al utilitarismo de ser una doctrina atea, a lo que Mill respondió con sagacidad e incluso con cierta mordacidad. Si es verdad la creencia de que Dios desea, por encima de todo, la felicidad de sus criaturas, y que este fue su propósito cuando las creó, el utilitarismo no solo no es una doctrina atea, sino que es más profundamente religiosa que otra alguna. Y aun así considera que cualquier tipo de ayuda que la religión natural o revelada pueda prestar a la investigación ética puede beneficiar tanto al moralista utilitarista como a cualquier otro, por lo que la corriente utilitarista ya no podría ser acusada de atea. En primer lugar, el utilitarismo, al sostener que cada individuo debe ser responsable de sus actos, no parece tener en cuenta que cada acto tiene siempre reacciones y que dichas reacciones escapan a nuestro control, es decir, que no somos responsables de ellas. En muchas ocasiones nos vemos inmersos en situaciones que en ningún momento hemos aprobado y que derivan de las respuestas que otras personas dan a nuestros propios actos, pero no por ello se nos debe hacer responsables de ellas. Un ejemplo claro sería el de un alumno que amenace a su profesor con dejar la carrera si suspende un examen. Si el profesor decide suspenderlo igualmente porque no ha cumplido las expectativas de su asignatura y porque sabe que el alumno puede sacar mejor nota y eso repercutiría de forma positiva de cara a la media de la nota final, entonces, si el alumno suspende y decide dejar el grado, ¿debemos entonces culpar al profesor por sencillamente ejercer su profesión y cualificar al alumno según los criterios necesarios, pese a que esto ha supuesto una consecuencia negativa? Evidentemente no. En segunda instancia, desde el utilitarismo parece existir una exigencia a relegar a un segundo plano nuestros propios intereses si esto supone un mayor beneficio colectivo. En estas situaciones, incluso se puede llegar a exigir a un sujeto que viole sus propias convicciones morales y, por lo tanto, esto supone degradarle, por lo que su integridad se vería mermada o anulada. Mill ofreció una respuesta con respecto a esta cuestión. Para él merecen toda suerte de alabanzas los que son capaces de sacrificar el goce personal de la vida cuando mediante tal renuncia contribuyen meritoriamente al incremento de la suma de la felicidad del mundo, pero que esto puede constituir una prueba indicativa de lo que los hombres pueden hacer, pero con toda seguridad no un ejemplo de lo que deben hacer. Es decir, la figura del mártir o el héroe debe originarse bajo un impulso voluntario y no nacer de la obligación. Agrega además, la moral utilitarista reconoce en los seres humanos la capacidad de sacrificar su mayor bien por el bien de los demás. Solo se niega a admitir que el sacrificio sea en sí mismo un bien. Un sacrificio que no incremente o tienda a incrementar la suma total de la felicidad se considera como inútil. Además, para esta cuestión, una respuesta bastante habitual por parte de los utilitaristas suele ser la de diferenciar entre utilitaristas del acto y utilitaristas de la regla. Muy similar a la anterior sería la crítica de John Rawls, cuya influencia kantiana es notable y para quien el utilitarismo no tiene en cuenta la individualidad de cada sujeto, ya que al preocuparse de medir únicamente la suma total, el utilitarismo sería contrario a cualquier principio de igualdad, lo que implica que de ese modo resultaría imposible llegar a configurar una sociedad justa. Nos dice el filósofo Pablo Aguayo que, a juicio de Rawls, cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia sobre la cual ni siquiera el bienestar de la sociedad como un todo puede superponerse como criterio en la toma de decisiones. Respetar a una persona, sostendrá Rawls, no es sino reconocer que ella posee
una inviolabilidad fundada en la justicia que incluso el bienestar de la sociedad como un todo no puede sobrepasar. Mi crítica a esta crítica es que esta consideración solo tiene sentido si nuestros intereses no pisan los de otros. Si, por ejemplo, durante la pandemia y el consecuente confinamiento del COVID-19 yo decidiese salir a la calle cuando me apeteciese y sin mascarilla, estaría apelando a mi libertad individual y de movimiento, pero no estaría respetando un acuerdo colectivo que implica sacrificar mi propio bienestar por un bien mayor, cuyo fin fue el de salvar vidas y evitar propagar el virus, motivos que también implican salvar la propia vida y evitar contagiarse. De hecho, el propio Mill argumenta en su obra Sobre la libertad: la única finalidad por la cual el poder puede ser ejercido sobre un miembro de una comunidad civilizada contra su voluntad es evitar que perjudique a los demás. Sobre sí mismo, el individuo es soberano. Otra de las objeciones al utilitarismo sería sobre la cuestión del rol que reciben las intenciones en las acciones, pues parece que tan solo pone énfasis en las consecuencias sin prestar atención a las motivaciones o intenciones que subyacen bajo cada acción. Nos explica el filósofo Roger Crisp que el protoutilitarista David Hume ya exponía que podemos preguntarnos no qué acciones deberíamos realizar, sino qué cualidades deberíamos poseer, como anticipación a la creación del utilitarismo de motivos de Robert Adams, según quien la persona moralmente perfecta tendría los deseos más útiles y los tendría exactamente con la fuerza más útil. Él o ella tendrían los más útiles de entre los patrones de motivación que son posibles para los seres humanos, aunque Robert Adams distingue el carácter de las virtudes. De todas formas, esta misma crítica también se dio en tiempos de Mill, puesto que se acusaba al utilitarismo de que hace a los hombres fríos y carentes de afectividad, entibia sus sentimientos morales hacia las personas particulares, que les hace tomar en cuenta las consideraciones secas y duras de las consecuencias de las acciones, sin contar, a la hora de la estimación moral, con las cualidades que dan origen a dichas acciones, a lo que él respondió que se trata de una queja que no afecta solo al utilitarismo, sino a cualquier criterio de moralidad absoluto, ya que ciertamente ningún criterio ético conocido decide que una acción sea buena o mala porque sea realizada por un hombre bueno o malo, y culmina su respuesta con esta afirmación: a la larga, la mejor prueba de que se posee un buen carácter es realizar buenas acciones, y que se niega por completo a considerar buena ninguna disposición mental cuya tendencia predominante sea la de producir una mala conducta. Esto quiere decir que en realidad ha de existir una inclinación a hacer el bien por parte de quien ejecuta actos que causen consecuencias positivas, y que en realidad el hecho de que un individuo que no posee cualidades para beneficiar a otros e incluso tenga malas intenciones, y pese a esto aún cause consecuencias positivas para el bien común, se trata de algo totalmente azaroso. Pero Mill acepta en cierto grado esta crítica porque considera una grave falta que existan utilitaristas que sí cultiven sus sentimientos morales, pero no la capacidad que les pueda llevar a realizar actos benévolos, como por ejemplo la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Por otra parte, una de las críticas al utilitarismo es que éste, al estar basado casi exclusivamente en las consecuencias, termina por transformar el valor moral de las acciones que cada individuo realiza en algo totalmente azaroso, es decir, el desarrollo de la acción no importa. En todo momento se ha de esperar a comprobar cuáles son realmente las consecuencias de los actos cometidos y a partir de ahí evaluarlos en función de si dichas consecuencias han sido positivas o negativas. Esto implicaría que la vida moral del ser humano estaría supeditada al mero azar, cuando en realidad se debe tener en cuenta la intuición moral básica del ser humano.
No tardaron tampoco las críticas sobre quién era o quiénes eran los que realizaban tal cálculo de consecuencias, puesto que la percepción, tanto positiva como negativa de estas, no tendría por qué ser la misma para todos los sujetos. Las consecuencias podrían ser beneficiosas para unos y nefastas para otros. Un ejemplo claro de esto es la perspectiva occidental que se suele mantener en Occidente sobre la situación de los países africanos, asiáticos o de América Latina, lo que lleva a Occidente a pretender imponer sus normas, su capitalismo y neoliberalismo en otras sociedades cuyo modo de vida, en algunos casos, está basado en organizaciones comunitarias de ayuda mutua y solidaridad, quebrantando así su sistema. Los occidentales en realidad no conocen las necesidades reales de los integrantes de los países no occidentales y consideran que producirían un bien mayor al incluir a estos países en dicho sistema euroamericano. Esto nos lleva a enlazar esta crítica con otra objeción, dado que también supone una enorme relevancia saber a quién se incluye en dicho cálculo. ¿Incluimos tan solo a aquellos que forman parte de nuestro grupo? ¿Incluimos tan solo a los nativos del país en el que vivimos? ¿O incluimos solo a los que poseen nuestro mismo color de piel? ¿O quizá es que únicamente incluimos a la especie humana, olvidándonos así de otras criaturas sintientes que habitan nuestro planeta? Esta es una objeción, o quizá mejor dicho, matización muy interesante acerca del utilitarismo. Es bueno buscar el mayor beneficio para todos, pero no debemos olvidar que en ocasiones ciertos principios de igualdad pueden llegar a ser grandes fuentes de opresión, pues puede que exista un número amplio de personas que disfruten y consideren un arte o diversión maltratar a un animal no humano, como en los casos de la caza y la tauromaquia, entre otras muchas violencias contra los animales. Pero proporcionar esta satisfacción a estos individuos relega a un plano muy inferior las necesidades de los demás animales. Por tanto, los beneficios de dicha satisfacción no serían más que un sesgo cognitivo. El utilitarismo también ha sido acusado de ser una doctrina de conveniencia, por llegar a oponerse a los principios morales para alcanzar un fin particular. Es decir, se entiende que quienes hacen uso de esta crítica le atribuyen a la conveniencia un componente negativo. Pero para Mill, cuando significa algo mejor que esto, significa lo que es conveniente para algún objetivo inmediato, algún propósito pasajero, pero que viola una regla cuya observancia es conveniente en un grado muy superior. Un ejemplo sería infringir el principio de veracidad kantiano, es decir, mentir, con el objetivo de evitar el daño a otros o a nosotros mismos. Al utilitarismo se le achaca también el que no hay tiempo para calcular o medir los efectos de una línea de conducta sobre la felicidad general, a lo que Mill responde que se habla como si hasta el momento este curso de la experiencia no hubiese comenzado y como si, en el instante en que un hombre se sintiese tentado a interferir en la propiedad o la vida de otro, tuviera que empezar a considerar por primera vez si el asesinato y el robo son perjudiciales para la felicidad humana. No es difícil demostrar que cualquier criterio ético funciona mal si suponemos que va acompañado de la estupidez universal. El ser humano tiene suficiente experiencia e intuición moral para conocer las distintas reacciones que se sucederán por cada acción. Para ello, tan solo tenemos que precisar de revisar nuestra propia historia, la historia de la humanidad. De todas formas, recordemos de nuevo el caso del alumno y el profesor, pues de nuevo, no siempre es fácil calcular las reacciones de otros cuando actuamos con el fin de favorecerlos. Un ejemplo sencillo del filósofo Philip Pettit considera que todos sabemos que si abrazamos a un ser querido, esto incrementará por lógica e intuición moral su felicidad, aunque desde mi punto de vista incrementará su felicidad, salvo que no le gusten los abrazos. La crítica que Michael Sandel elabora hacia el utilitarismo de Mill estriba en que considera que éste, debido a su idea de placeres más elevados, renuncia al utilitarismo, puesto que, en el original,
esta forma de ética no hace distinciones, ya que además aquello que provoca más disfrute no necesariamente es lo que se considera un placer cualitativamente superior. Expone que cuando le pregunta a sus alumnos qué prefieren hacer entre las opciones de leer a Shakespeare o ver un capítulo de Los Simpson, ellos prefieren ver un capítulo de Los Simpson. Además, Sandel considera que Mill transgrede las premisas utilitarias en tanto que juzga los placeres vulgares y los elevados, atribuyéndole el concepto de dignidad humana, el cual no tiene relación con el utilitarismo. Finalmente, otra de las críticas sería el acusar al utilitarismo de violar las normas morales. El utilitarismo sería capaz de hacer de su propio caso una excepción a la regla moral y que, cuando sucumba a la tentación, verá mayor utilidad en la violación de la norma que en su observancia. Mill responde que no existe ningún credo moral que no atempere la rigidez de sus leyes concediendo un cierto margen, bajo la responsabilidad de la gente, para el acomodo de aquellas peculiaridades de las circunstancias. Es decir, una excesiva rigidez deontológica podría ser incluso más perjudicial de no estudiar todos los casos con detenimiento. No sería lo mismo juzgar de asesinato a quien lo ha hecho con premeditación que a un individuo que ha asesinado en defensa propia. No sería justo que no se hiciese ningún tipo de distinción en dichos actos y que las consecuencias fuesen las mismas para ambos. Muchas gracias por escuchar este podcast y nos vemos en el siguiente.